Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición de la vida que el Señor nos da y la dicha de poder estar en su casa, en su presencia gloriosa. Y pues vamos a meditar en la palabra del Señor. Así como están de pie, vamos a leer la palabra de nuestro Dios en la epístola a los Hebreos, capítulo 12. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios, los versículos 28 y 29. 28 y 29 con la ayuda del Señor. Si ya lo tiene, puede dar gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Leemos la palabra del Señor, amados hermanos, leemos unidos y dice la Escritura: así que, tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oramos. Padre bendito, en esta preciosa hora nos acercamos a ti, dándote gracias porque tenemos la dicha de estar en tu casa, la bendición, Señor amado, de poder adorarte y reconocerte. Muchas gracias por la vida que tú nos das. Te ruego glorifiques tu nombre, Señor amado, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre el necesitado, sobre el afligido, sobre el enfermo, sobre el angustiado, Señor. Glorifica tu nombre, Dios eterno, y fortalece la vida de cada uno, Señor. Fortalece la vida de cada uno, Dios eterno. Ten misericordia, mi Señor amado, ten misericordia. Te ruego, mi Señor, te ruego, mi Dios amado, que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra y que seamos bendecidos, enriquecidos con tu palabra gloriosa. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias porque nos das esta bendición de tener tu palabra bendita. Danos entendimiento y luz para poder, Señor amado, retenerla y vivirla, Señor. Sabiendo que tú haces más, te doy gracias por los méritos de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Te lo he rogado, mi buen Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal pentecostés, lección 874. Y tenemos un tema general. Tenemos un tema general que lo vamos a decir todos, como dice: la doctrina de los apóstoles. Una vez más, como dice: la doctrina de los apóstoles. Ese es nuestro tema general y lo que consideramos es pues la doctrina del Señor que le dio a los apóstoles. Y tenemos el tema del mes. El tema del mes dice: la iglesia debe mantenerse en la gracia. Una vez más, como dice: la iglesia debe mantenerse en la gracia. Es la razón por la cual debemos de entender, ya hemos estado viendo, amados hermanos, la manera en que el escritor presenta lo que hemos recibido del Señor y habla de una manera general. Habla a la iglesia hablando y entendiendo que había hebreos que no habían recibido la gracia y que despreciaban. Por eso ya lo vimos nosotros, vimos el contraste, amados hermanos, ya en los versículos anteriores de lo que representa
de lo que representa la ley y lo que representa la gracia, y ya nos los presentaba en dos montes, y también ya presenta la consecuencia de aquellos que rechazan ¿qué? Rechazan la gracia. Y había hebreos que estaban ahí, pero rechazando la gracia del Señor. Entonces, amados hermanos, ya viene con esta advertencia. Y bueno, por eso vemos nosotros, la iglesia debe mantenerse en la gracia, y hemos entendido lo que hemos recibido del Señor. Todo lo que representa la gracia de Dios, que es superior al antiguo pacto, y damos gloria a Dios por ello. Ahora, el título de nuestra lección dice: debe tomar el reino inmóvil. Así, debe tomar el reino inmóvil. Aquí, cuando nosotros vemos en nuestro texto esta palabra, porque es como cuando decimos a alguien, o invitamos a la salvación al que ya es salvo. Entonces uno debe entender cada palabra y dice: hermano, venga a Cristo. ¿Cómo? Si es mi hermano, es porque ya es salvo. Si no es salvo, ¿puede ser mi hermano? No puede ser mi hermano porque no es salvo. Entonces, cuando nos está hablando aquí, así que tomando, y tenemos nuestro título, debe tomar el reino inmóvil. Aquí la palabra tomar en el texto, la palabra griega para tomar es paralambano, que significa recibir. Y entonces se está dirigiendo de una manera puntual y específica a aquellos hebreos que están dentro de, pero que todavía no han recibido ¿qué? La gracia, que todavía no son salvos, que están ahí adentro, que tienen años, que tienen mucho tiempo, que conocen la palabra, pero no han nacido de nuevo. Es la palabra griega paralambano, que significa recibir, esa palabra tomar, tomando, y que está hablando, y que lo vamos a ver, así que tomando el reino. Es decir, no nada más usted escuche, no nada más reciba el evangelio como un conocimiento teológico y como un conocimiento teórico, sino que verdaderamente reciba la gracia de Dios. Así que verdaderamente pueda recibir la gracia del Señor. Entonces el Señor sigue hablando, y aquí seguía hablando a los hebreos, seguía hablando a los hebreos, seguía hablando a aquellos. Habían ya muchos que habían recibido la gracia del Señor, y uno dice gracias a Dios, porque el Señor nos ha salvado, bendito sea Dios. Pero también nos ocupa el hecho de saber que hay muchos de los nuestros, familia, amigos, hermanos que conocemos aquí en la congregación, que están aquí, pero que no son salvos, que no han nacido de nuevo. Entonces la misericordia de Dios es gloriosa, porque Él sigue hablando ya en el contexto de lo que vimos la enseñanza pasada. Pues ahí está hablando de aquellos que desprecian la gracia, de aquellos que rechazan la gracia, y de que habló, amados hermanos, de las consecuencias de aquellos que rechazaban o despreciaban la ley. Y ahora, ¿cómo despreciar algo que es superior? Y otra vez nos hace la invitación. Por eso el texto áureo dice: así que, tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así. Y esa palabra retener, esa palabra habla de permanencia. Una vez que alguien escucha la voz de Dios y recibe el reino inmóvil. Y es que la Biblia nos habla muchas veces del reino. Esto es importante. Y nos habla del reino. Una vez que alguien recibe, tiene que permanecer en la gracia, y la manera en que se exhibe, que alguien está en la gracia, es porque ese creyente
está sirviendo a Dios siempre. Ahora, uno no sirve para entrar en el reino, uno sirve a Dios porque está dentro de ¿qué? Del reino. Uno no va a servir a Dios para entrar al reino, uno sirve a Dios porque está dentro de. Entonces, amados hermanos, ya nos está diciendo, así que tomando, es decir, tú no lo tienes, recibe, ¿qué cosa? El reino inmóvil, que es la gracia salvadora, y permanece en ella, retengamos la gracia, y la manera en que lo exhibimos es a través del servicio continuo hasta que dejemos ¿qué? Esta tierra. Vamos a servir a Dios hasta que dejemos esta tierra. Por eso el apóstol Pablo, su anhelo era terminar su carrera ¿cómo? Con gozo. Y nosotros vemos en las escrituras, amados hermanos, aquellos hombres de Dios que murieron ¿cómo? Sirviendo. Y la Biblia nos dice, cuando el Hijo del Hombre viniere, nos hallare ¿qué? Nos hallare haciendo así. Nos hallare haciendo así. Ahora tenemos la verdad práctica. Dice así, cada uno como parte del cuerpo de Cristo pertenece a su reino. Es nuestra responsabilidad manifestar las actitudes que conciernen ¿qué? Sí, y ya aquí el mismo texto nos los está indicando, en este caso en el servicio. Es la manera en que uno va a manifestar, es la manera en que uno va a exhibir. Por eso otra vez dice, cada uno como parte del cuerpo de Cristo. Ahora, pero si usted no es parte del cuerpo de Cristo, otra vez la exhortación, ¿se da cuenta la misericordia de Dios que viene hablando, viene puntualizando, y habla a la iglesia para preservarla y sostenerla hasta el final? Pero está hablando también aquel que no ha tomado el reino inmóvil, que no ha recibido la gracia, pero que está dentro. Estaba ahí con los hebreos, conocían la palabra, pero no había esa manifestación de que habían recibido la gracia. Por eso es que nos dice cada uno, no dice alguno, sino nosotros lo entendemos por la palabra, que cada uno como parte del cuerpo de Cristo, habla de cada creyente que ha nacido de nuevo, de los que pertenecemos a su reino. ¿Qué tenemos? Una responsabilidad cristiana. Cada creyente tiene una responsabilidad cristiana. Por eso es que dice, nuestra responsabilidad manifestar, exhibir las actitudes que conciernen, ¿qué cosa? A este reino. ¿Cómo lo manifestamos? Con nuestra vida, con nuestro servicio a Dios, con nuestro servicio al Señor. ¿Se acuerda usted cuando David, cuando iba a dejar esta tierra y le habla a Salomón y le dice, y tú Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre? Y uno dice, ¿será que nunca le habían hablado a Salomón de Dios? Sí le habían hablado, pero no habla de un conocimiento intelectual. Porque alguien puede tener un conocimiento intelectual como estos hebreos y conocían la ley, pero ellos no habían nacido de nuevo. Tenemos muchos ejemplos como Nicodemo, un maestro de la palabra, pero que no había nacido de nuevo. Por eso es que la Escritura está puntualizando. Ahora, llegamos al final del capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Ya estamos casi finalizando, amados hermanos, esta epístola tan importante, donde nosotros ya hemos estado considerando desde su inicio la suficiencia de Cristo sobre todo. Y ya nos ha estado mostrando que Cristo es superior a todo.
Entonces, llegamos al final del capítulo 12 de la carta a los Hebreos, la cual termina con una invitación solemne y nos llama a servir a Dios con temor y reverencia, al ser partícipes de su abundante gracia. Y en dicha gracia la iglesia debe mantenerse, debe tomar el reino inmóvil. 1, dice, reteniendo la gracia de Dios. Entonces ya aquí otra vez cuando estamos viendo nosotros que dice el texto, así que tomando el reino inmóvil, a lo que se refiere el apóstol por medio de la frase así que, es precisamente la conclusión de lo que habló en los capítulos anteriores y de toda la epístola. Pues la iglesia sin lugar a duda tiene el privilegio y la bienaventuranza de participar de las bendiciones eternas, espirituales y permanentes por la fe en Cristo, por la gracia de Dios en esta dispensación. Y dice, tomando ¿qué? El reino inmóvil, que reitero nuevamente, esa palabra tomando es la palabra griega para lambano, que quiere decir recibir. Y está haciendo una invitación general a los hebreos. 1, la iglesia que está en Cristo tiene que permanecer y seguir adelante. Tiene que luchar, tiene su responsabilidad cristiana. Pero los que estaban ahí y que ya tenían algún tiempo y no habían recibido la gracia, hermano, es que esto es algo natural. Esto es algo natural. Porque Dios sigue trayendo ¿qué? Al pecador, a las personas para salvarlas, pero usted tiene que recibir y venir en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Tiene que venir a Él, tiene que reconocerse delante de Él. Entonces, amados hermanos, ya nos dice, tomando el reino inmóvil, porque el reino al cual pertenece la iglesia no es un reino terreno, sino celestial y eterno. Mire, ya vimos las cosas movibles. Hay cosas aquí que todo lo de aquí se va a acabar, amados hermanos. Los reinos de la tierra no son permanentes, terminan. Las cosas aquí en esta tierra tienen caducidad. Todo caduca. Nuestra vida también se va ¿qué? Se va acabando. Nuestra vida también se va acabando. Lo vemos nosotros en la naturaleza. Todo absolutamente se va acabando. Hay algo que es inmóvil, que es permanente. Y ya estamos hablando de la gracia del Señor, del reino de Cristo. Y uno dice, bueno, si eso permanece para siempre, el estar con Cristo, oiga, es una bendición, es lo más grande, es lo más glorioso. Entonces, ya hablando, amados hermanos, de la superioridad y que nos está diciendo aquí, tomando el reino inmóvil, y le habla a aquel que no ha nacido de nuevo, porque el que no ha nacido de nuevo está en su propio reino terrenal, cuyas cosas de esta tierra lo afanan, lo ciegan, y no puede ver lo eterno, no puede ver lo que es importante. Lo de esta tierra, nosotros como iglesia sabemos que es temporal. Pero la verdad del que no ha nacido de nuevo, mire, la gente vive como si fuera eterna, como si no fuera a morir. Y cuando uno le habla de la muerte, ¿ya pensaste que vas a morir? ¿Qué nos dicen? Ay, manito, no nos hable de qué. De esas cosas tan tristes. ¿Eso es una realidad? ¿Eso es una realidad? Ya ordenó su casa. Oiga, ¿cuánto más nosotros como iglesia? Ya usted tiene ordenada su casa porque ya sabe que usted va a morir. Ya dejó todo en orden, ya dejó su testamento, los que tienen propiedades, ya tiene todo arregladito para que no deje problemas. A ver, esto aquí, esto acá y esto acá, todo arreglado. Así como se le dijo a Ezequías, ordena tu casa. No tiene que ordenar su casa.
La vida, amados hermanos, del que no ha nacido de nuevo, vive como si fuera eterno. Entonces, amados hermanos, por eso la invitación sigue tomando el reino inmóvil. Porque el reino al cual pertenece la iglesia no es un reino terreno, sino celestial y eterno. Se exhorta a cada creyente genuino y verdadero, dice, retengamos que la gracia. Y entonces, una vez, cuando ya nos está hablando la Escritura, una vez que haces la invitación y recibes el reino inmóvil, tomas el reino inmóvil, le recibes a Cristo, ¿uno recibe a Cristo para algunos años? No, uno recibe a Cristo y quedamos unidos a Él eternamente. Quedamos unidos a Él, amados hermanos. Y entonces uno comienza su vida cristiana. Dice, retengamos, permanece, es decir, permanece. Y en este sentido, en la gracia que Dios imparte a cada uno. Es casi imposible poder acercarse a Dios y prestar un genuino servicio a menos que el Señor mismo nos capacite para ello. Y dice uno, es casi imposible. La verdad es que no se puede. No se puede. El servicio, y estamos hablando del servicio que Dios recibe. Alguien puede servir, pero ese servicio no lo recibe el Señor. No lo recibe el Señor. Necesita la gracia, necesita arrepentirse. Entonces, nos está diciendo, sino por esa misma gracia presentarnos ante Él, para rendirle un verdadero culto en el cual se manifiesta nuestra devoción, nuestro amor, nuestra fe y obediencia a Él. ¿Por qué todo esto? Pues porque ya recibió, ¿qué cosa? El reino inmóvil. Es la razón por la cual está diciendo, en el cual se manifiesta. Es la manera de exhibir. Otra vez vamos a eso. Es la manera de exhibir que pertenece al reino, que ha recibido la gracia. Por eso es que nos dice, se manifiesta nuestra devoción, se manifiesta nuestro amor, nuestra fe y obediencia a Él. Este es nuestro deber. Este es nuestro deber cristiano. Por eso, Filipenses 2, 12 y 13, que nos dice lo siguiente. Lo leemos. Dice la palabra. Filipenses 2, 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, amados hermanos, qué glorioso la obra de Dios. Ya estamos hablando y viendo la obra de Dios en la vida de ese creyente. Por eso cuando nosotros leemos, dice, en el cual se manifiesta nuestra devoción, nuestro amor. ¿Por qué se manifiesta? Porque el que está obrando dentro de, ¿quién es? Es el Señor. Y cuando el apóstol Pablo habla a los hermanos de Filipos y les dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Cuál es el distintivo de uno que ha nacido de nuevo? La obediencia. Y no está diciendo, como a veces habéis obedecido. No es así, no es así. Sino que está diciendo, como siempre habéis obedecido. Y ya cada uno de nosotros no nos jactamos de decir,
ay, es que por mi fuerza, porque yo no. La razón es que el Espíritu Santo de Dios ha tomado ese gobierno en nuestra vida y es el reino de Cristo, un reino espiritual que gobierna en el corazón de cada creyente que ha nacido de nuevo. Ese es el reino espiritual del Señor. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, como hacen algunos, dicen, ahí viene el patrón y hay que hacer como que trabaja. No, eso no es necesario aquí, porque se está ejerciendo el gobierno de Dios por medio del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. No necesita que lo esté vigilando ¿quién? Nadie. Entonces, amados hermanos, ya está diciendo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y entonces hace la recomendación, ocupaos. ¿Qué fue lo que se nos dio? El don inefable, el regalo más grande. Por eso es que dice, ocupaos. ¿De qué cosa? De lo que recibiste. ¿Qué recibiste? La salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos. ¿Qué somos? Cristianos salvos. Y esto que nos está diciendo se tiene que exhibir. Se tiene que exhibir. No estoy diciendo se tiene que presumir, se tiene que exhibir. ¿Quién lo tiene que notar? Pues los que nos rodean, primeramente nuestra familia, porque son los que están más cerca de ¿quién? De nosotros. Y entonces el apóstol aclara, dice, ocúpate de lo que recibiste, ocúpate de tu salvación. Ya recibiste eso, ocúpate de eso. Ocúpate de lo que recibiste. Porque Dios, entonces aclara, porque Dios es el que en vosotros está ¿qué? ¿Quién es el que está trabajando continuamente en la vida de cada creyente? Dios. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. Es Él. Por eso dice, porque Dios es el que en vosotros trabaja, el que en vosotros obra, y lo está haciendo continuamente. ¿Qué es lo que está trabajando? El querer como el hacer. Y está trabajando el Señor todo lo bueno. Por eso cuando leímos aquí en esta parte que está diciendo, en el cual en nuestra lección, en este último, la parte final de este punto que dice, en el cual se manifiesta nuestra devoción, nuestro amor, nuestra fe y obediencia a Él. ¿Por qué? Porque Dios por medio de su Espíritu Santo está trabajando. Y todo lo bueno que usted hace, todo lo bueno que se exhibe en la vida de ese creyente precioso que es usted, que es la iglesia, no es otra cosa más que el trabajo y la obra del Espíritu Santo en la vida de usted. Hermanos, por eso es que damos gloria a Dios. Cada uno de ustedes debe de tener la experiencia de decirle, gracias Señor, en otro tiempo no haría esto, no haría aquello. Ahora lo hago, Señor, y lo hago con amor. Me deleito sirviéndote, me deleito adorándote, me deleito, Señor amado, en tus cosas, Señor. Es Dios el que en vosotros obra. Él pone el querer aquí, como decimos, la intención o las intenciones buenas. Lo preciosísimo es que no nos dejan intención. ¿A cuántos de ustedes les han dicho? Es que lo que cuenta es que la intención, dice, ay, te iba a traer un regalo, manito.
pero no te lo traje, pero lo que cuenta es la intención. Pues Dios no trabaja así, porque Él pone en nosotros la buena intención y finaliza su obra. Fíjense lo que hace Dios, Él finaliza su obra, porque Él pone el querer y nos lo lleva ¿a qué? Al hacer, a la acción, que se cumpla, que se ejecute. ¿Se da cuenta? Por eso es que estamos hablando aquí de manifestar, de manifestar, de manifestar. Oye tú, hebreo, no manifiestas tú los resultados de la gracia, entonces tú no has recibido el reino inmóvil. Tú necesitas a Cristo para poder exhibir los frutos de la gracia. Y terminando nuevamente el capítulo, amados hermanos, el Señor sigue hablando. Así que tomando el reino inmóvil, que ya vimos que esa palabra es recibir y que está invitando otra vez. Si le preguntamos a alguien que no ha recibido a Cristo Jesús, ¿cuántas veces le ha hablado el Señor y le ha dicho que venga en arrepentimiento y fe a Él? No ha sido una vez. Y nosotros comenzamos la epístola, precisamente el escritor nos presenta de que Dios sigue ¿qué? Que sigue hablando, y ha hablado por los profetas, y ahora nos habla ¿por quién? Por su Hijo. Y el Señor sigue hablando y hablando y hablando. Y vamos avanzando, amados hermanos, en las Escrituras, y en particular aquí en los Hebreos, y el Señor sigue ¿qué? Sigue hablando. Y llegamos a esta escuela dominical y el Señor sigue ¿qué? El Señor sigue hablando, sigue hablando. ¿Cuántas veces más te tiene que hablar el Señor para que vengas a Él en arrepentimiento y fe? Y te habla a ti que has oído, que tienes un conocimiento intelectual de las Escrituras. No le habla a un ignorante, le habla a usted. Y que está diciendo muy puntualmente, toma el reino inmóvil. El que no tiene fin, el que no perece. ¿Es el reino de Cristo? ¿Vale la pena? Dice uno, ¿vale la pena? Y la iglesia que estamos con el Señor decimos, gracias al Señor, estamos unidos a Él, gracias a Dios. Pero como iglesia también tenemos nuestras responsabilidades. Ahora dice, sirviéndole con temor y reverencia. En algunas ocasiones les he dicho, hermanos, todos tenemos que estar ¿qué? Sirviendo. O sea, cada creyente, todo creyente tiene que estar sirviendo. Si no, ¿cómo exhibe la fe genuina? Y no no por como otra, ¿cómo diremos? No como para aparentar de que uno es cristiano, no, porque uno sirve para aparentar que uno es cristiano. ¿Sí o no? No. No. Por eso cuando nosotros vemos aquí, dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El servicio es el resultado de la gracia recibida de parte de Dios. Así es lo que nos está diciendo el texto. Sirvamos a Dios, ¿cómo? Agradándole. Fíjese, hermano, fíjese, no que sea agradable a sus ojos de usted o a los ojos de los hombres. Porque nos pueden decir a nosotros, ay, qué bonito le quedó el adorno, por ejemplo. Pero aquí la pregunta es, ¿le agrada a Dios? Por eso es que nos está diciendo, sirvamos a Dios agradándole, y añade, con temor y reverencia.
Hermano, y esto es una obra de Cristo. Por eso cuando Zacarías profetizaba y decía que sin temor, librado de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. ¿Por qué? Porque esa era una obra que solamente se lograría en la persona de Jesucristo. Que librado de nuestros enemigos. ¿Quién es el único que nos pudo librar del pecado? Hermano, esto se logra solamente estando en la gracia salvadora de Cristo el Señor. Por eso, en esa parte, sirvamos a Dios agradándole. Aunque todo lo que hacemos para servir al Señor debe ser hecho de la mejor manera. Pero no es el hecho de que cuánto te gastaste o qué perfecto te quedó, sino cómo celebraste tu servicio. ¿Lo hiciste en santidad? ¿Lo hiciste con la motivación correcta de agradar a Dios, de que ese servicio es para su gloria? Y esto se logra nada más estando unido a Cristo Jesús, que sin temor, librado de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. Y es por eso que ya estamos hablando, ya que nos está diciendo, ya estamos hablando otra vez de la superioridad del nuevo pacto. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios. Ya estamos hablando del resultado, amados hermanos, de haber tomado, de haber recibido el reino inmóvil y de permanecer en esa gracia, y esto se exhibe a través del servicio a Dios, con las motivaciones correctas. Entonces, el servicio es el resultado de la gracia recibida de parte de Dios, pero a la vez de la gratitud nacida en el corazón del creyente como respuesta a ese favor. ¿Cómo hablaban los que aún no habían llegado a la gracia, pero que la veían de lejos? Y uno de los salmistas decía: ¿qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré a Jehová? ¿Tenemos con qué pagarle? Y si uno no, entonces le servimos ¿cómo? Con gratitud, con mucha alegría. Es un deleite. Y uno dice: servir al Señor, hermano, no, pero que no sea nada más de palabra, sino que nazca aquí. Y que nosotros podamos decirle al Señor: Señor, servirte a ti es un ¿qué? Un deleite. Un deleite, Señor. Por eso es que hablamos. La gratitud nacida en el corazón del creyente como respuesta a ese favor, pero el temor y la reverencia son la actitud con la cual se debe servir a Dios. Temor, del griego eulabeia, significa piedad, miedo reverente, reverencia, precaución, reverencia sentida en presencia de alguien superior. En este caso, ante la presencia de Dios, al cual se nos dice: sirvamos, y podríamos añadirle por sus exigencias y condiciones, lo que dice Hebreos 12:14 y primera de San Pedro 1:16. A Dios debemos servirle con amor, fe, obediencia, santidad y ¿qué? Y reverencia. Pero otra vez, no lo puede lograr nadie a menos que esté unido ¿a quién? A Cristo Jesús. No lo puede lograr nadie a menos que esté unido a Cristo Jesús.
Y es lo que nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué dice sin la cual nadie verá al Señor? Y eso ya lo vimos. Porque si tú no estás unido a Cristo, ni puedes seguir la paz, ni puedes seguir la santidad, porque esto lo da el Señor. Y luego la manera imperativa que nos presenta primera de San Pedro 1:16, sed santos porque ¿qué? ¿Y por qué nos da una orden? Porque somos sus hijos. No puede dirigirse a alguien que no ha nacido de nuevo y decirle, sed santo. Ese que no ha nacido de nuevo, ¿puede ser santo? No puede. Aunque quiera, no puede. No puede, amados hermanos. Por eso es que la invitación es, ven a Él, ven a Él. Toma el reino inmóvil, recibe. Permanece en Él. ¿Cómo? Sirviéndole. Es la manera de exhibir esa gracia preciosa. Y entonces dice, a Dios debemos servirle ¿cómo? Con amor. Con amor. Con fe. Con obediencia. Con santidad y reverencia. Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad cristiana de lo que leímos en Filipenses. Ocupaos de vuestra salvación. ¿De qué te vas a ocupar? De tu comunión con Dios. Por medio de la palabra, por medio de la oración. Para que nosotros podamos servirle, amados hermanos, de acuerdo a su voluntad. Y que no nos diga, ya hacía la iglesia como le dijo a Éfeso. Tengo contra ti que has dejado ¿qué? En nuestro corazón, amados hermanos, como cristianos, debe arder la llama del amor y servir al Señor con gratitud. Y así como aterrizamos aquí, a Dios debemos servirle con amor, con fe, con obediencia, con santidad y reverencia. Y ya cierra, porque Dios es fuego consumidor. Y aquí habla de juicio. ¿Para quién? Pues para los que le rechazaron. Oiga, rechazar la gracia del Señor. Aunque nosotros no lo vemos, amados hermanos, pero el pecado trae el juicio a este mundo. Trae el juicio a este mundo. Por eso es que las cosas se van deteriorando. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en un fierro. Hay un hombre que tiene este evento que pasa en la oxidación de un fierro que uno deja, no sé, alguno que compró unas varillas y como a los 8 días o 15 días, ¿cómo están? Ya están oxidadas. Y que se conoce como el fuego en la naturaleza. Y una vez que comienza la oxidación en el fierro, comienza la descomposición. Usted deje ahí afuera un fierro, le llueve a los 4 o 5 días, ya empiezan a aparecer las manchitas de oxidación. Y comienza la descomposición. Hay un juicio que se está llevando a cabo todos los días. Y Dios es sabio que nos presenta tantas cosas en la naturaleza, pero el hombre ¿cómo está? Ciego. Oye, el pecado te está consumiendo. ¿No se da cuenta que el pecado le está acabando? Y el único que puede preservarnos es Dios. Entonces, amados hermanos,
La iglesia sin la gracia de Dios estará privada de reverencia y de temor santo. ¿Qué actitud llevaría al creyente a adorar a Dios, a celebrarle culto como Él es digno, sin dicha gracia? Si no hay esa gracia, no es iglesia. Simple y sencillamente. La iglesia del Señor, ¿por qué se le llama iglesia? Porque ha recibido ¿qué? ¿No dice eso Efesios 2:1? Y que de ella recibisteis. ¿Qué recibimos? Su gracia. Y los que no eran pueblo ahora son pueblo. Y los que estábamos lejos de la república fuimos hechos cercanos, fuimos reconciliados. Estar en el Señor, amados hermanos, es lo más grande. El creyente le serviría de acuerdo a su propio sentir y pensamiento. Esto sería un grave error. Y uno dice, yo le quito la palabra creyente. Ese no es creyente. Ese no es creyente. No tiene la gracia. Otra vez vemos nosotros a un Nicodemo sirviendo. Y el Señor Jesús le dice así muy clarito, mira Nicodemo, a ti te es necesario, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. A ti te es necesario nacer de nuevo. A lo mejor a los ojos de todos, Nicodemo era de lo mejor. Pero el Señor le presentó su realidad. Tú necesitas nacer de nuevo. Oiga, despreciar la gracia es lo más terrible. Termina porque nuestro Dios es fuego consumidor. Como en el caso de los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño, fueron consumidos por el fuego y perecieron. El culto celebrado a Dios debe hacerse de acuerdo a su voluntad y en base al conocimiento de lo que Él quiere. Solo así será acepto por Él y le será ¿qué? Agradable. Dios es el mismo, no ha cambiado. Él es celoso, Él es santo, esa es su naturaleza. Su actuar ante el pecado es destruirlo. El Señor se presenta como un fuego consumidor. Pero hoy tiene la oportunidad de ¿qué? De venir a Él. Por eso el Señor sigue llamando. Por eso el Señor sigue llamando. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Póngase de pie. ¿Qué paciencia y qué amor el del Señor? Hermanos, es admirable. No nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Oiga, y aquí el Señor le llama a usted, que está como estos hebreos. Y ahí estaban. Y les hace la invitación nuevamente, tomando el reino inmóvil. Recibe ese reino glorioso, recibe la gracia, recibe a Cristo el Señor y permanece en ella y sírvele todos los días de tu vida. ¿Cómo? ¿Cómo lo vimos? Con amor, con fe, con obediencia, con reverencia, en santidad. ¿Qué es lo que le agrada? Lo que le agrada
al Señor. Vamos a orar a Dios. Venga usted al Señor. Y la iglesia le decimos, Señor, aquí estamos, Señor. Tenemos nuestra responsabilidad cristiana. Señor, ayúdanos a manifestarla, Señor, para que con el objeto de que otros vean la gloria de Dios. Porque vivimos para su gloria. Ahora la iglesia, ahora sí, hermano, ¿en usted ven la gloria de Dios? ¿Los que le rodean ven la gloria de Dios en usted? Y es por eso que nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Ayúdanos, Señor, a manifestar tu gloria. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante hasta llegar a nuestro último día aquí en esta tierra. Ayúdanos, Señor. Doble su rodilla. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre bendito, en esta hora nos acercamos a ti. Te damos muchas gracias por tu palabra. Te agradezco, Señor amado, porque tú sigues hablando, porque tu voz, Señor amado, se sigue oyendo. Tú has hablado una y otra vez. Continúas hablando, Señor amado. Muchas gracias por ello. Muchas gracias, Señor amado, por tu misericordia, por tu paciencia. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque extiendes tu misericordia, Señor, a aquel que aún no ha nacido de nuevo. Tú hablabas por medio de tu siervo a los hebreos y nos hablas ahora a nosotros. Y hablas, Señor amado, aquel que escucha tu voz, Señor, y no ha venido en arrepentimiento y fe ante ti. Obra tú, Señor, poderosamente y haz que tu palabra dé fruto en el corazón de cada uno, Señor, de los que escuchan tu palabra. Glorifica tu nombre, Padre de misericordia. A tu iglesia ayúdanos, Señor, a cumplir con nuestras responsabilidades cristianas de manifestar tu gloria, Señor, sirviéndote con amor, con fe, en obediencia, en santidad. Ayúdanos a estar agradecidos, Señor, porque tú nos has dado tu gracia salvadora y que hoy disfrutamos de ella. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor. Guarda tu iglesia y sigue salvando al que no lo es. Sigue glorificando tu nombre, mi Señor. Sigue glorificando tu nombre, Dios eterno. Muchas gracias. Obra por tu palabra, mi Señor amado, sabiendo que haces más. En tus manos preciosas nos dejamos. Te ruego, Señor bendito, que bendigas la ofrenda que va a ser depositada. Multiplícala, Señor, bendice el dador alegre, bendice a cada uno en grande manera, bendice a tu pueblo, Señor eterno, gracias.
Gracias, Señor amado, en tus manos nos dejamos y al momento de estar distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con tu Espíritu sea con todo, ahora y siempre. Amén. Aleluya. Amén. Amén.